Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente de Yo Reparo. ¿Cómo están? Contento aquí de ver sus caras sonriendo, despertándolos a plena mañana con un video más. Hoy me agarró la tarde haciendo este video, pero aquí estamos cumpliendo con lo que dijimos. Acuérdense que mi intención es que aprendamos los conceptos básicos, no nos estamos metiendo a tanta definición así muy complicada. Quiero hacer esto fácil. Si usted es curioso y quiere aprender muchísimo más, hay muchísimos libros que le van a ayudar, que le van a sacar de dudas para poderse alimentar más de este conocimiento. Lo que yo quiero es ir creando esas bases y acompañarlos en esta curva de aprendizaje para que puedan tener unas buenas bases, para que cuando empecemos en el diagnóstico entendamos y comprendamos muchas cosas que yo he visto que a algunos les cuesta. Entonces, en los videos anteriores vimos dos unidades importantes. La primera que vimos fue el ampere o amperios, amperaje. Esta unidad es la encargada de medir los electrones, la cantidad de electrones que están pasando en un determinado lugar por un determinado tiempo. Entonces ese va a ser el amperaje. Y también vimos que alguien nos tiene que empujar, esa fuerza, esa diferencia potencial, le vamos a llamar el voltaje. Esas son las dos unidades que vimos anteriormente y ahora vamos a ver la última que se llama resistencia, ¿ok? Como su nombre lo indica, la resistencia. El concepto de resistencia dice, es la oposición que reciben los electrones al desplazarse por un material. Es la oposición, entonces quiere decir que cuando los electrones vienen, ahí está un fortachón deteniéndolos y diciendo, no, usted no va a pasar, pase solo usted, pero usted se detiene ahí. Entonces ella está deteniendo la corriente y solo deja pasar una cierta cantidad de electrones, una cierta cantidad de corriente. La resistencia la vamos a estar midiendo en ohms y su símbolo es el omega. A los materiales que presentan una alta resistibilidad le vamos a llamar aislantes. Eso quiere decir que no conduce muchos electrones, no conduce mucha corriente, como el plástico, el hule y todos esos. Y a los materiales con una baja resistibilidad le vamos a llamar conductores, como el cobre, la plata, el oro. Los electrones pueden fluir ahí sin ningún problema. Ellos pueden correr y llegar al otro lado sin ningún problema. Pero todos los electrones que se están deteniendo ahí, no los están dejando pasar, se están convirtiendo ya sea en calor o en luz, por ejemplo. Pero ¿para qué yo quiero limitar la corriente, Edgarito? ¿Para qué me sirve eso? Entonces, pasemos acá a la tablet y vamos a hacer el siguiente dibujo. Imaginémonos que tenemos una batería. Mi batería es de 5 volts y 3 amperes. Esta batería, vamos a correr dos alambres por acá. Por acá yo tengo un IC, a este le vamos a llamar IC2 y a este le vamos a llamar IC1. ¿Ok? Estos están a tierra acá con el circuito. Y el ingeniero aquí, estos cálculos no los hacemos nosotros. El ingeniero dijo, bueno, este circuito tiene que funcionar con 1 ampere de corriente y este tiene que funcionar con 1.5 de corriente. Ok, 1.5 y este aquí está. Acá. Entonces yo tengo una batería que tiene 3 amperes. Esa batería está llena de 3 amperes. Yo tengo dos circuitos. Pero esos circuitos no funcionan con 3 amperes. Si yo le meto 3 amperes a esos circuitos, se me van a quemar. Entonces ahí es donde entra el concepto o la idea de la resistencia. Yo puedo tener una resistencia acá y puedo tener otra resistencia acá, que dependiendo su valor, en este caso puedo tener una resistencia acá de 5 ohms y por acá puedo tener una resistencia de 3 ohms. Esta resistencia lo que van a hacer es que van a agarrar la corriente, la van a limitar y todo esto de acá va a funcionar con 1 ampere y lo que sigue va a seguir acá. Y esto va a alimentar con 1.5 ampere. De esta manera,
aprovechándonos de detener esa resistencia, de detener esas cargas eléctricas, nosotros nos podemos aprovechar de los electrones, los podemos enviar para donde nosotros queramos y así poder alimentar un montón de circuitos. Nosotros vamos a poner un circuito por acá, un circuito por acá y de esa manera vamos a hacer funcionar todo nuestro teléfono. Sí, Edgar, pero vos pusiste 5 ohms ahí, 3 ohms. ¿Cómo es que sale eso? ¿Cómo sé yo que tengo que poner esas resistencias? Ya vimos lo que es amperaje, ya vimos lo que es voltaje, ya vimos ahora lo que es resistencia. Estos tres se tienen que relacionar entre ellos. Si se dan cuenta, esto es un circuito bastante sencillo, pero están relacionados los tres. Para expresar esa relación o para poder sacar cálculos con estos tres, entonces es donde entra la ley de Ohm. Para empezar la ley de Ohm, vamos a empezar hablando de que V va a ser igual a voltaje. Vamos a decir que I es igual a corriente. Y vamos a decir que R es igual a resistencia. Esos son los tres conceptos que vimos anteriormente. Ahora, ¿cómo podemos calcular esto si solo tenemos dos valores? ¿Cómo podemos hacer estos cálculos? Entonces vamos a ocupar esta sencilla fórmula. V, que es voltaje, I, que es corriente, aquí por R. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo necesito sacar el voltaje, ¿cuánto voltaje necesito yo para un circuito que está alimentando con tanta corriente y que existe tanta resistencia? Entonces, lo que yo hago es tapo voltaje y agarro mi corriente por mi resistencia y de esta manera yo voy a sacar el voltaje. Ahora bien, si yo necesito saber la corriente, entonces yo tapo corriente y divido el voltaje entre la resistencia. Ahora, si yo quiero decir qué resistencia es la que necesito, tapamos resistencia y dividimos voltaje entre corriente. Entonces, si yo quiero sacar el cálculo del circuito que hice anteriormente, entonces vamos a dibujarlo nuevamente. Yo tengo una batería. Mi batería tiene 5 volts y 3 amperes. Entonces esta batería dijimos que va a ir a alimentar a un IC2 y este va a ser el IC1. ¿Ok? Esto está a tierra. Ahora bien, acá yo necesito poner resistencias porque me dijeron que este funciona con 1.5 y este funciona con 1 ampere. ¿Ok? Entonces yo necesito saber el valor de estas resistencias. Si nosotros seguimos la fórmula, R va a ser igual a voltaje dividido corriente. En este caso tenemos el voltaje, 5 volts, dividido la corriente, que sería 1 ampere, que son 1000. Eso nos va a dar un total de 0.005, que en este caso son 5 ohms. Ahora esta resistencia ya sabemos que su valor va a ser de 5 ohms. Ahora yo necesito sacar esta resistencia. Nuevamente 5 dividido 1500 es igual a 0.003, que en este caso esta resistencia sería de 3 ohms. Y de esta manera podemos hacer lo mismo con el voltaje, podemos hacer lo mismo con la corriente, nada más siguiendo esta fórmula que es la más fácil. Donde V es voltaje, I es corriente y R es resistencia. De esta manera podemos saber la relación entre estos tres, podemos sacar cálculos que tal vez más adelante nos van a servir, ya sea para hacer algún divisor de tensión, etcétera, etcétera. Ok, señores, entonces vamos a dejar esta clase por acá. Espero les haya gustado y siempre les saquen el mayor provecho. Ya vimos tres conceptos muy importantes que nos van a servir a lo largo de este curso, tres conceptos que los vamos a estar ocupando todo el tiempo. Quiero aprovechar este video para mandarle un saludo y un caluroso abrazo a Daniel Bustamante, uno de mis tutores, que la verdad es que aprendo muchísimo con él. Señores, no olviden suscribirse al canal, darle like y sobre todo disfrutar y aprender de esto. Yo me voy.
Voy a ir a descansar y a ver qué preparamos para el día de mañana. Nos vemos pronto. Bye.